maravilloso que va a ser el doctor Jorge Coutinho, que nos hablará justamente de sanando mi árbol genealógico. Así es. Hola Mari Carmen, hola Liz. Hola Valentina. Pues ya estamos aquí, mis querida Liz, Valentina, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Pues les quiero presentar justamente rápidamente al doctor, que son muchas cosas que pudiera decir de él, pero pues él es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle. Tenemos entendido que en 2010 inicia con este tema de la biodescodificación y además ingresando dentro de sus prácticas todo lo que es acupuntura, terapia celular, en donde recibió un laurel de oro, ozonoterapia, bioneuromoción, nueva medicina germánica, hipnosis ericksoniana, magnetoterapia, homeopatía, mole los domingos, ¿qué más? Entre otros. Canto, bailo. No. Sí, la verdad estaba enorme su currículum, doctor, pero bueno, hay mucho más de usted y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en El Encanto de las Musas, porque queremos exprimir todo su conocimiento, doctor. Claro, y además no dijimos su nombre. Como un limón. Es el doctor Jorge Coutinho. Así es, Ajá. Hernández, claro. Muchísimo gusto, doctor, y gracias por hacernos un espacio. Sabemos que está usted siempre muy ocupado, pues las musas le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias, doctor. Pues vamos a empezar de lleno, que nos explique, digo, a muchas personas que lo han escuchado, pero no saben a ciencia cierta, ¿qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una forma de quitar un código. Cuando una persona tiene un conflicto emocional, porque yo estoy convencido y lo podemos demostrar, que cuando hay un conflicto va a quedar ese conflicto atrapado en el cuerpo, porque la mente enferma al cuerpo. Entonces, este conflicto emocional puede desencadenar una enfermedad tarde o temprano. Entonces, es como una computadora que le metemos una clave equivocada y queda codificada. Hasta que no quitemos ese código, o sea, la emoción, no va a correr ese programa y nos va a dar un problema físico. Cada parte del cuerpo, cada célula, cada órgano, cada músculo, cada organismo de nuestro cuerpo puede quedar codificado con una emoción y a la postre dar una enfermedad o un síntoma. Y la descodificación, hay varias formas de descodificar: programación neurolingüística, bioneuromoción, descodificación de las enfermedades, hipnosis ericksoniana. Quitamos el código que puede estar grabado desde antes de nacer inclusive o de nuestros antepasados, y con eso ya va a correr el programa cerebral. Se va a quitar el código y entonces el síntoma va a empezar a desaparecer, tanto físico como emocional. Exactamente. Doctor, ¿cómo que desde nuestros antepasados? O sea, una emoción que tuvo un familiar de nosotros, ¿O un abuelito, un tío? ¿O cómo se le dice? Sí, normalmente del árbol genealógico se hace un estudio de padres, abuelos y bisabuelos, que son 2, 4 y 8, son 14 personas. Nadie dudaría que si yo le doy una USB, o sea, una información, un programa, y la metemos en una computadora, pues va a repetir ese programa. Igual en el inconsciente y sobre todo en el DNA del producto trae la información de nuestros antepasados, de esas 14 personas. Dentro de los genes, la ciencia dice que hay un código basura, que una parte de todo el código genético es para formar el cuerpo. Y a esto le llamaron código basura. Bueno, ahí vienen los sentimientos, emociones, pensamientos, creencias, todo lo que vivieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y se va a repetir en una fecha, en un tiempo, en una edad, todo lo que vivió nuestros antepasados, y principalmente en las mujeres. Ya estuvo el óvulo de esa mujer en la panza de la abuela, porque la mamá ya tenía formado los óvulos que van a formar a la nieta, a la hija. Wow, y entonces, increíble. si la abuela se emocionó, obviamente negativamente, también positivamente, le va a mandar la emoción a la hija y a la nieta también. Qué increíble. Y entonces, pero sí es posible arreglar, por decirlo de alguna manera, esa codificación de la abuela, de la tatarabuela, todo esto. Sí, claro. Primero hay que hacer un árbol genealógico. Ok. Se hace el árbol genealógico, se ve por nombre o por fecha de dónde viene esa información, si del padre, del abuelo, del bisabuelo. Entonces se hace una entrevista con el paciente, se ve
qué es lo que sucedió con la abuela, ¿no? Tanto en la fecha de nacimiento como en la fecha de muerte de ese antepasado. Ya que se hace el árbol, se le dice al paciente que corte con el árbol, y esto él lo tiene que hacer, o tomando conciencia o rompiendo con el árbol con una hipnosis ericksoniana que él mismo hace, ¿no? Entonces yo por lo general le digo a los pacientes, después de hacer un árbol, que mejor corte con el papá, con la mamá, con los 4 abuelos y con los 8 bisabuelos. Ok. Claro. Y así vamos a cortar todo el árbol. Sí, ya para no andar adivinando cuál, pues ya de una vez con todos. Sí, se puede hacer muy rápido o parte por parte, ¿no? Entonces nadie puede dudar que tiene los ojos del color del padre, del abuelo, pero también piensa igual, intelectual, las enfermedades, las imaginaciones, las creencias, las emociones, las tradiciones, gustos, razonamientos, expresiones. Dicen, oye, es igual, hace la misma expresión que la bisabuela fulana de tal, ¿no? Y sobre todo los programas cerebrales que aprendió, o las frustraciones. La abuela, pues, tuvo muchos hijos y se murió en el último parto, entonces trae un programa, la nieta, de no embarazarse porque trae un programa de que si me embarazo, me voy a morir. Exactamente. O formar un mioma, por ejemplo, porque mejor formo un mioma para no quedar embarazada, porque en mi inconsciente, que entre paréntesis tenemos un cerebro, tenemos un 3% de parte racional que es consciente y un 97% que es inconsciente, que es lo que nos domina, el inconsciente. Claro. Entonces hay que tomar conciencia, o nosotros dominamos al inconsciente o el inconsciente nos domina. Claro, y el inconsciente nos está protegiendo de alguna manera, ¿no? Por lo O afectando. Afectando, pero bueno, en el caso, haces un mioma para no morir en el parto, para no embarazarte, no morir en el parto. Digo, te está protegiendo, pero obviamente te está perjudicando, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy o ayer me llegó una persona que casi no podía respirar y empezó, no recuerdo, a los 30 años, ¿no? Y no le entra el aire. Entonces, ella no lo sabe, yo le dije, bueno, es una posibilidad de que a lo mejor el bisabuelo estuvo en la revolución y entonces estaban matando a todos y el abuelo se hizo el muerto y entonces no se movía y casi no respiraba a los 30 años para no morir. Entonces ella repite la misma historia que el abuelo. Ahora, muchas veces sabe la persona lo que pasó con el abuelo bisabuelo y otras veces no lo sabe. Sí, es que la mayoría de las Hay que veces buscar. la emoción que tuvo, bueno, ni siquiera el mismo abuelo podría tal vez acordarse qué fue lo que pasó, o la abuela que se asustó, no sé, ¿no? Claro. Pero la nieta, pues menos. Así es. Doctor, usted decía recién que a través de la hipnosis ericksoniana se puede resolver mucho de esto, pero también puede ser a través del psicodrama. Bueno, con el psicodrama se resuelve el problema, se resuelve el problema, pero no se diagnostica. O sea, si yo tengo un problema de miedo a la muerte, pues con todo respeto, yo voy con un psicólogo y me va a decir, mira, tú eres muy joven, tienes muchos años por vivir, lee este libro de tanatología y demás. El psicodrama o psicomagia, como le llama Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, te dice, mira, vamos a resolverlo rápido, cambiar una información al inconsciente, porque el inconsciente es inocente, todo se lo cree, lo que haga uno ese psicodrama, por ejemplo, yo le diría a un paciente que tiene miedo a la muerte, mira, ve a un panteón, acuéstate en la tumba y siente que ya moriste, para el inconsciente ya se murió, y luego vete a divertir como un niño chiquito a la feria, a tomar una paleta, y hace un psicodrama, y dice, ya se me quitó el miedo a la muerte, ¿no? Yo he tratado muchos pacientes que tienen fobias o pánicos a las alturas. Yo estoy en un 6º piso y entonces les digo que se asomen y que cierren los ojos. Y al cerrar los ojos queda en su mente el vacío. Y les pongo un banquito de 20 centímetros y luego los llevo a que se suban al banquito. Les digo que se avienten y les da mucho miedo. Ay, no, doctor, ya me dio miedo. Se avientan de 20 centímetros, que en el inconsciente están a una altura muy alta. Claro, claro. Y entonces dicen, ay, qué susto, qué miedo. Pero inmediatamente van a la ventana y dicen, ya se me quitó el miedo. O a los aviones, o a las alturas, etcétera, ¿no?
Claro, doctor, tenemos muchas preguntas más que hacer. Bueno, definitivamente increíble todo lo que nos cuenta el doctor, ¿no? Estaba yo analizando en el corte, dije, son métodos que lo escucho, me dan miedo, pero yo creo que son bastante efectivos. Claro. Psicodrama, ¿verdad? Todos Psicodrama. los miedos son miedos a la muerte, entonces el paciente tiene que enfrentar su miedo, o si no se queda con miedo toda la vida, ¿no? Claro, Es exactamente. decir, ahora que pasó lo del temblor, pues les hago un psicodrama para que se les quite el miedo, El ¿no? miedo, Por ahí pasaron un videíto de, le ponen una música bailando y ponen secciones de cómo se mueven y parece que están bailando, y le digo, cambie su emoción, ¿no? Para que se le quite el miedo. Claro. Hay varias formas, ¿no? Eso es muy interesante, lo Reírse que acaba de del decir, miedo. cambiar la emoción. Claro. Pero ¿cómo se logra? ¿Nada más a través de un acto psicomágico? ¿O cómo logramos ese cambio de emoción? La emoción está ahí grabada. Primero tenemos que ver si fue ese hijo programado, esperado y deseado, si hay el proyecto sentido, tenemos que ver todos los secretos. En todas las familias hay asesinos, asesinados, violaciones, violados, homosexualismo, lesbianismo, drogadicción, aborto. Tiene que saber el paciente cuál fue su proyecto sentido y el secreto de familia. Hay que ver qué es lo que pasó en la panza de la mamá y luego ver los conflictos que ha tenido en toda su vida, ¿no? Explíquenos un poquito más a fondo, ¿qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido parece muy curioso, pero desde 9 meses antes, los padres en su inconsciente, porque tenemos que hablar que no existe el tiempo es ahora, pero en el inconsciente ya se tiene un proyecto de tener un hijo. Va a decir, bueno, es que mis papás fueron a una discoteca, se conocieron ahí y ese día me concibieron. Pero ya está desde 9 meses antes ese proyecto sentido. Eso lo descubrió un francés, Flesch. Flesch. Exactamente. Christian Flesch. Antes de conocer al papá, en el inconsciente estaba el proyecto de concebir un hijo, tanto en la madre como el padre. O sea, pero estamos de acuerdo. Claro. Inconscientemente, perdón, mi micrófono. Nadie sabe, digo, están de acuerdo que no, por lo menos para mí, que no existe ni la mala suerte, ni la casualidad, ni la coincidencia, ni el castigo de Dios, por lo menos para mí, con todo respeto. Claro. Entonces, ya en el inconsciente está formar un bebé. Entonces, vamos a suponer que queda embarazada la chica y tiene deseos de abortarlo, pero no lo aborta. Entonces el papá dice, bueno, me voy a casar contigo, y sin amor y sin nada, nada más porque está embarazada. Entonces trae un proyecto de unir a los padres, porque se tuvieron que casar por causa de él o culpa de él, ¿no? Entonces cuando tiene 20 años, los padres se están separando y empieza a tener una angustia y una ansiedad, y va con el psicólogo y el psiquiatra y dice, bueno, no entiendo por qué estás ansioso, porque tus padres se están divorciando, entonces él está fallando en su proyecto sentido. Ajá. O si tuvo amor platónico, o si, vamos, hay muchos proyectos sentidos que le pueden dar al hijo, A ver si por entendí. nombre también. Ajá. A ver si entendí, eso también es muy interesante. Claro. Ay, doctor, no se vaya, que este programa no termine, por favor. Por ejemplo, entonces el hijo que es engendrado en una situación incómoda, digamos, siente la obligación de cumplir con un proyecto sentido de unir a los padres. En ese caso, Ajá. es como un mandato. Ajá. Es como decía los nombres, si le ponemos Ajá. Pelé al niño, pues va a decir, no, pues yo tengo que ser futbolista. O quiero tener un hijo para que sea futbolista, y el niño quiere tocar guitarra, ser músico o tener una profesión, ¿no? Y luego el padre dice, me tienes que traer un título. Y dice, ahí está el título, ahora sí me voy a cantar a tocar guitarra o a pintar. Exactamente, que sea libre el niño, Claro. ¿no? Entonces se le tiene que explicar a los padres o al hijo que su proyecto sentido pues fue inconsciente, y entonces hace cosas como por obligación que su inconsciente lo impulsa a hacer cuando él quiere hacer otra cosa. Me dice, ¿te gusta tu carrera? Pues no. ¿Y por qué sigues ahí? Bueno, pues es que la tengo que terminar porque pues yo siento que la tengo que terminar, pero ¿te gusta? No, pues déjala. Claro, claro. Hay que ver, muchas veces se puede saber perfectamente cuál fue el proyecto sentido de
que le dieron los padres al hijo. Otras veces no, muchas veces son hijos adoptados, o el papá se murió cuando tenía 1 año, o la mamá se lleva el secreto a la tumba. Claro, claro. Este, Doctor, perdón, y o no era ¿qué el papá. pasa? Ajá, No era el papá, exacto. entonces ¿cómo lo vamos a saber? Claro, exacto. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y hay una pelea muy grande entre ella y su esposo? ¿Qué siente el bebé? Precisamente siente, él no piensa, es un órgano más. Es como el corazón, el hígado, es un órgano que está creciendo, aunque es un ser humano. Ajá. Entonces vamos a imaginar que está el bebé en la panza de mi esposa y yo la golpeo, la insulto, la abandono, no le doy dinero, le soy infiel, o a ella se le muere un ser querido. O sea, todas las emociones de miedo, angustia, soledad, abandono, rabia, tristeza, coraje, las va a sentir el producto y se le van a quedar grabadas al 50%. Esto lo explica muy bien el doctor Bruce Lipton, Ajá. que es un biólogo y doctor, una máxima eminencia de Oxford. Y ahorita vemos un video que se va a transmitir justamente del ejemplo que está diciendo el doctor. Ajá, Claro, sí, exacto. sí, sí. Y entonces se le queda implantada. Entonces el bebé dice, ¿desde cuándo tiene miedo, angustia o rabia? Dice, pues desde que nació. Desde que Ujú, nací. ¿Y por claro. qué? No lo sé. Pero entonces eso ya viene de la madre, ¿no? El niño hasta los 3 años manifiesta los conflictos de la madre. La madre enferma al niño. Es como si todavía estuviera en el vientre materno. Ujú. De los 3 a los 7 en el inconsciente ya entra el padre. De los 7 a los 12 ya Es entran el los niño. dos, 50-50, Ajá. el padre y la madre. Y a los 12 es un adulto biológico, porque el niño ya produce esperma y la madre, la niña, perdón, ya ovula. Menstrua, claro. Entonces va a manifestar las enfermedades de los 12 años por causa de los padres. De los 12 años para arriba van a ser sus propios conflictos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente con el doctor Jorge Coutinho. Interesantísimo todo lo que estamos aprendiendo esta tarde. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, porque he escuchado por ahí 2 palabras que no sé si significan lo mismo. Unas hablan de terapia transgeneracional y otros hablan de psicogenealogía. ¿Esto es lo mismo? ¿Es Son diferente? sinónimos. Transgeneracional, lo que traemos atrás de nuestras generaciones, padres, abuelos y bisabuelos. O psicogenealogía. O sea, los autores o descubridores o los que han escrito sobre esto es Jodorowsky y una persona de nombre medio difícil de Ann Celini Schussenberger. Schussenberger, algo así, por ejemplo, ¿no? Que decía Schwarzenegger. Schwarzenegger, no les digo, ¿no? Pero son, es lo mismo, decir transgeneracional o decir psicogenealogía. Psico Ajá. de la genealogía, o sea, se trae la Ok. psique, no solo el cuerpo, sino la psique de nuestros antepasados. Es que de alguna u otra forma, cuando uno va al médico y tienes alguna situación en cuestión de salud que no le encuentran como el razón y el origen, pues nada más te dicen, pues es genético. Yo le digo a los pacientes, a ver, usted dice que le dio cáncer de mama o de próstata a los 80 años. ¿Su papá lo tuvo o su mamá lo tuvo? Sí, lo heredó. No se transmite ninguna enfermedad genética. Han pasado miles y millones de reproducciones celulares y nunca ni una célula tuvo. Pero si tiene un conflicto se va a desencadenar, porque si una persona trae el programa de la diabetes, pero no la diabetes, Así es. un conflicto va a desencadenar que se active. Es como si traigo un Word, un Excel, un PowerPoint y se mete la clave, entonces ya se activa. Pero si no se activa, no tiene por qué darle cáncer. Y muchos viven con miedo, haciéndose estudios cada ratito, Sí, porque es así muy es. interesante hacerse estudios. Sí, ¿no? claro, claro. Y el miedo, Sí. la vibración del miedo. Sí, claro. Entonces, dentro de la psicogenealogía están varios aspectos que definir. Estabas hablando del estructurante. ¿Qué es Sí, eso? el estructurante es como venimos estructurados. O sea, 9 meses antes tenemos la estructura ya de nuestros padres en el DNA y en el inconsciente. Son 9 meses. Luego los 9 meses que estamos en la panza de mamá, que ahí pueden pasar muchas cosas y se transmite al 50% la personalidad.
de la mamá. El bebé no sabe que existe el papá. Ajá. No se da cuenta, él nada más está sintiendo Como que no las le emociones. interesa tanto Si en el ese padre momento. golpea a la madre, el bebé lo siente. Claro. Y 9 meses después de nacido el producto. Y después viene toda la vida, que se llama desencadenante. Tenemos que tener o un conflicto estructurante o un conflicto durante la gestación, cualquiera de los dos, y que se va a desencadenar en un momento dado de la vida. O, si no tenemos ni el estructurante ni el programante, tenemos que tener 2 conflictos en vida, 2 muertes, 2 asaltos, dos sismos, dos Claro. cosas para que se desencadene, ¿no? Claro. O sea, 2 sucesos iguales. De la misma consistencia, de la misma esencia. Ajá. Ok. Sí, Que sí. emocionalmente me refieran lo mismo. Sí, está el pensamiento y está la emoción. Si yo les pregunto a ustedes que qué comieron hace 2 años, decir, pues no sé. Pero si hacemos una hipnosis, vamos a saber qué comieron. Claro. Pero si fueron a un restaurante X y en ese restaurante hubo una balacera, se van a acordar Claro. porque hay una emoción adjunta. Claro. Y entonces esa emoción van a acordarse qué restaurante iban vestidos, qué comieron los policías, los balazos, la muerte, la sangre, Claro. los heridos y demás. ¿A qué olía en ese momento? Todo, y entonces alimento? el cuerpo va a empezar otra vez a vibrar en la emoción que sintió. Entonces, el tratamiento, por cierto, yo lo llevo a recordar o a revivir esa emoción en el presente de lo que sucedió en el pasado. Ajá. Y entonces cambiamos la emoción. Claro. Por ejemplo, llega una mujer con un cáncer cérvico-uterino porque fue violada a los 8 años. Entonces me dice, no, pues se empieza a llorar y a angustiar. Lleva 50 años con esa emoción ahí guardada. Y cada vez que se le pregunta eso, siente la emoción. Entonces se hace un trabajo emocional de disociar la emoción con el recuerdo. Y la segunda consulta se empieza a curar de su cáncer cérvico-uterino. Y hablamos de la violación y se ríe y dice, bueno, fueron una vez en lugar de 2, ¿no? Es un ejemplo. Se fue y ya no siguió. Sí, claro. Entonces hay que disociar la emoción para que nada más quede el recuerdo. Claro. Y todos los órganos reciben la emoción, impacta, ¿no? Así, mi papá me pegó aquí, ya queda la emoción. Y luego de grande alguien me golpea queriendo, sin querer, y entonces se va a hacer una dermatitis aquí. Hay una programación y luego una desencadenación, por así decirlo, de la enfermedad. Ajá. Una dermatitis o una úlcera, muchas cosas, ¿no? Ajá, claro. O sea, son 3 cosas. El programante, lo que pasó en la panza de la mamá y conflictos durante toda la vida, ¿no? Claro. Qué interesante. O sea que realmente podemos combinar todos estos conocimientos para restablecer la salud de las personas. Claro. Ahora, es más importante arreglar la cabeza que el Claro, cuerpo. claro. Pero mientras se cura el cuerpo, porque el paciente llega gritando con dolor y toda la cosa, entonces ahí se le pone terapia neural, homeopatía, herbolaria, un campo magnético, lavados colónicos, cámara hiperbárica, todas las terapias que durante muchos años aprendí, porque como la mayoría de los médicos piensan que el cuerpo se enferma de aquí abajo, pero la Así mente es. enferma al cuerpo. El cuerpo no tiene la capacidad de enfermarse por sí solo. Yo no le puedo decir a la mano, produce una artritis, no. Claro. En cambio, si yo me desvalorizo o una mujer se desvaloriza, va a empezar una artritis. Y cada hueso tiene su propia desvalorización. Ajá, su Es propio lenguaje. Las manos simbolizan papá, los pies mamá, es el dedo de la oposición, el dedo del juicio, dedo sexual, dedo del secreto, dedo del compromiso y dedo del secreto. Entonces me puede picar una abeja aquí, perder este dedo, fracturar este dedo, desviarme este dedo. Todo tiene una causa. Nada es casualidad. Claro, todo es causal. Causalidad. Causalidad. Exactamente. Caray, pues ya estamos de regreso en el encanto de las musas, ya en nuestro último bloque con un gran invitado. De verdad me tiene impresionada todo lo que nos dice el doctor. Obviamente todo tiene un gran sentido. Y le quería yo preguntar, doctor, ¿hay manera de también hacer con esto un tipo como prevención de enfermedades? O sea, no esperarme a que ya vaya yo con la artritis, con el cáncer o cualquier enfermedad, sino poder ahorita que más o menos estoy sana. Claro, si yo Más entiendo o todo menos. esto y yo
sé que soy una persona que estoy desvalorizada, sé que eso me va a producir a la larga una artritis o una afección articular, y entonces me voy a revalorizar y con eso estoy previniendo que me dé artritis. Si yo no quiero ver la realidad del problema, la muerte del familiar, el divorcio, se puede formar una canosidad para no ver o para no leer o para no ir. Entonces yo tengo que tomar conciencia y estar preparado de resolver mi conflicto, que sería la prevención, y entonces ya no voy a manifestar físicamente tarde o temprano esa enfermedad, ¿no? Wow, increíble. También nos platicaba algo de vibración, que es como un tipo de terapia. Todo vibra. Si tomamos un diapasón, pues va a vibrar, pero esa vibración no termina, sino se va hasta el universo. Si yo hablo por teléfono, no va mi voz, va a una onda vibratoria. Y entonces, si hay un aparato o un observador, esa vibración se materializa. Esto nos habla de la física cuántica. Entonces, yo estoy viéndote a ti, pero entonces yo te estoy materializando. Pero antes estabas en onda vibratoria. Decía Einstein, yo no creo que si yo no veo la luna, de todos modos la luna está ahí. Pero después viene la física cuántica, que ya tiene más de 100 años, que dice que cuando yo observo algo que está en onda, lo materializo. O sea, si yo tomo un radio, capto la onda, hay una frecuencia y una estación, y si le cambio al maneral, pues cambia otra frecuencia y recibo otra onda. Entonces, el paciente lo hago revivir su conflicto, porque un pensamiento es una vibración, y entonces empieza a volver a sentir lo mismo. Claro. Y entonces con eso empezamos a cambiar la vibración. Y se llama medicina vibracional. Wow. Si cambia la vibración, cambia la emoción y puede quitarse la enfermedad. Imagínense el cuidado que tenemos que tener con lo que pensamos. Yo siempre digo que la loca de la casa de veras nos traiciona, Claro. porque a veces pensamos cosas que no tienen sentido. Y además el Somos creadores, cerebro sí. no entiende la palabra no. Si yo digo, yo no quiero fumar, Ajá, me más estoy fumo. reforzando, más fumo. Claro. Mejor quiero estar ausente de cigarro, pulmones sanos. Todo eso se le enseña al Claro. paciente, ¿no? Sí. Qué Sobre todo a ser hermoso. feliz, porque Ajá. yo digo, mi primera frase, lo que digo al paciente es, los felices no se enferman. Ajá. Ok. Oh, qué Los lindo. felices no Mejor se hay que enferman. ponerle, los felices son sanos, porque el no lo registra. Exactamente, claro, tienes razón. Los felices Perfecto. son sanos. Ajá, así es. Bueno, frase para las musas. Ahora, Oye, de autor Jorge Coutinho. Sí, Doctor yo Jorge. quiero, por favor, Valentina, que ahora en la sección del secreto de los números nos hagas favor de decir cuál es la numeración, Ah. el secreto de los números de aquí del doctor Claro. Coutinho, Eso es y muy que nos interesante. digas Claro. de qué se trata. Yo la verdad entendí muchas cosas hablando con Jorge en el corte al ver su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque él tiene un 10 de esencia y luego un 10 de regalo divino. Entonces Jorge viene a ser un maestro, viene a enseñarnos a todos. Entonces todo esto que él está haciendo de dar pláticas, conferencias, enseñarle a sus pacientes, enseñar a la gente, eso es lo que él viene a trabajar. Pero además, él tiene un 8 de personalidad, es decir, él puede ser todo un empresario de la salud. Ajá. Es un hombre que está perfectamente consciente de los beneficios también para él. O sea, no solamente de beneficiar al otro, porque entonces estaríamos como cojeando, sino que también yo recibo lo mismo que doy, ¿sí? Y luego tiene una misión 11, o sea, es un gurú, viene a iluminar la oscuridad y de alguna manera a decirnos, síganme los buenos, esa frase que conocíamos mucho, Los ¿verdad? malos se quedan. Exactamente, síganme los buenos. Entonces él viene a predicar con su propio ejemplo. Y creo que esto es maravilloso y que además, bueno, es un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de lo que es el 11. Indudablemente él predica con su ejemplo. Por eso tiene esa facilidad de expresión, esa cordialidad, amabilidad y esa didáctica para explicar las cosas que no mucha gente tiene, no es algo común. Lo disfruta, Así es. se siente que disfruta lo que comunica y lo que transmite. Sí, es un apasionado del tema. ¿Cómo dijiste que se llama tu libro? Gracias. No sé si Mi lo libro, pero quiero mi libro se llama La cara oculta de la realidad. Lo escribí con la doctora Tereselis y es un libro que habla de numerología y árbol genealógico, precisamente. Ah, muy bien. Ajá. Vamos a leerlo. Con mucho gusto, claro.
Doctor, ¿qué opina de todo lo que le dijeron? No, pues muy interesante, no lo sabía. Yo nada más le dije mi fecha de nacimiento de mis 30 años, de 38 de experiencia. No. Muy bien, pero bien, muy atinado, ¿verdad? Todo Muy lo que- bien, muchas gracias. Sí, es que bueno, él sabe perfectamente lo que son los números, sí, aunque lo maneje de una manera diferente, pero al conocer los números de nuestros ancestros, podemos hacer todo eso que él estuvo haciendo aquí en el corte. En otro programa se los compartiremos, porque lo vamos a volver a invitar, seguro. Sí. Segurísimo. Claro. Sí, porque digo, a mí me queda un poco todavía la duda y la parte de el nombre, cuando repetimos el nombre dentro del árbol genealógico tantas veces. Se va a quedar sin personalidad. Claro, Jorge primero, sí. Jorge segundo, Jorge tercero. Entonces eso no es Ajá. bueno, Claro. ponerle Claro. al hijo Armando. Exacto. Sí, se va Ajá. inhibiendo y nunca va a superar al padre. Se va a quedar inhibido y el otro era un exitoso y Claro. el nieto que se llama igual que el bisabuelo, el tatarabuelo, se va a inhibir. Claro. Y hay un psicodrama para cortar con eso. Ajá. Y también, doctor, cuando se ponen nombres como, por ejemplo, Dolores, Dolores, soledad, clemencia, piedad, angustias. Socorro. Eso lo Socorro. viven. Socorro, auxilio, tránsito, ya no sé quién es. Me he encontrado con nombres y mujeres que se llaman como hombre, Fernanda, Alejandra, y Claro. hombres se llaman como Guadalupe. mujeres, Ajá. Guadalupe, Isabel, Mario, etcétera, Ajá, ¿no? claro, claro. Por ejemplo, las mujeres que tienen nombres derivados de un masculino, ¿qué significa? Es que querían un niño de Un varón. un varón, Ah. o a lo mejor es el amor platónico o el amor real de la mamá del novio, y dicen, no, y además quien se lo ponga, quien se imponga, va a tener un dominio sobre ese hijo. La mamá dice, yo quiero que se llame Rigoberto, y va a tener tendencia a él. ¡Qué Dios horrible! mío. Porque a mí me terrible. puso Valentina, mi abuelo materno, porque mi abuela materna se llamaba Valentina, Y heredas la personalidad para bien Claro. o para mal. de mi abuela, claro, Así es. claro, ¡ay, qué Doctor, interesante! Mi nombre es más dramático. ¿Cuál es? Yo me llamo María del Carmen, pero apenas recién descubrí que me pusieron ese nombre de mi bisabuela. Pero mi bisabuelo se casa primero con una María del Carmen que se muere en el segundo parto, con el bebé. Y luego mi bisabuela, que se llama María del Carmen, que muere en la época de la influenza y no sé qué. Y luego se vuelve a casar por tercera vez mi bisabuelo con otra María del Carmen. Ay, Dios El mío. inconsciente lo busca y lo peor, lo más incestuoso es poner María José o Claro, José María. Claro. Es hombre y mujer. Dios mío. claro, claro, sí, sí, Pues sí. así se llamaba mi abuelo, José María. No, bueno. Chicas, doctor, Ay, sí. se nos acabó el programa. De verdad, es una pena. Quisiéramos que durara otras 30 horas más del programa. Ya nos tenemos que ir. Doctor, díganos dónde encontrarlo, cómo podemos hacer cita con usted, cómo podemos seguirlo en redes sociales para saber todo lo que Mi hace. nombre es Jorge Coutinho, mi página web es www.medicinabiológica.com.mx. Entran a la página, ahí está el logotipo del Facebook, le dan clic, ¿no? Que es @ Jorge Coutinho, sí, y ahí en la página está toda la estructura, la dirección es Insurgente Sur, Ok. 1748, despacho 603 en la Colonia Florida, y el teléfono es 56 62 78 80. Ok, sí, de todas formas todos los datos están apareciendo aquí en pantalla para que pues visitemos al doctor, no nos esperemos a que estemos enfermos de nada, estamos justo a tiempo de ir a Vamos a arreglarnos, descodificar antes. las musas nos vamos a descodificar. Sí. Chicas, muchísimas gracias, qué A gusto. ti y al doctor, muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Amables con la gracias. invitación. Gracias, Al doctor. contrario, estamos Gracias. felices. Y pues gracias a todos los que nos vieron en este programa. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 aquí en El Encanto de las Musas.